ocurrido recientemente con el daño provocado a nuestro patrimonio en la isla vuelve a demostrar que necesitamos protección legal mucho más firme y ejemplar. Por eso, con mi equipo parlamentario ya estamos trabajando en una moción que modifique la legislación vigente para establecer que toda persona que atente, destruya o dañe el patrimonio arqueológico de Rapa Nui quede inhabilitada de manera permanente para volver a ingresar a la isla. No basta con sanciones económicas o prohibiciones temporales. Quien no respete la historia, la cultura y los sitios sagrados del pueblo de Rapa Nui debe enfrentar consecuencias proporcionales a la gravedad del daño causado. Como diputado de la República, ejerceré todas las facultades que me entrega la ley para promover esta modificación normativa, fiscalizar su cumplimiento y exigir al Estado una protección única para Rapa Nui, acorde a su relevancia nacional e internacional. Rapa Nui no es solo una isla, es un territorio ancestral único, reconocido por Chile y por la comunidad internacional como patrimonio cultural y arqueológico de valor universal. Defender Rapa Nui es defender la memoria viva de Chile y de la humanidad.